A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Este año comenzó cargado de muchas expectativas a nivel político, económico y social. Y entre diferentes narrativas, los actores de la sociedad tratan de definir escenarios y también poder tomar decisiones con certezas. Meses y semanas donde no hemos visto la característica que suele existir entre la Asamblea, entre el Ejecutivo, el Consejo de Participación Ciudadana, donde en vez de ver estas sinergias vemos pérdida de legitimidad, algo que caracterizó los años anteriores. Y hoy vemos datos aparentemente positivos, a pesar de que no dejan de evidenciarse ciertas debilidades en la gestión de diferentes instituciones. Y para profundizar este y otros temas, he invitado hoy a Pedro Donoso, consultor político y director de la firma ICARE. Pedro es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, abogado de los tribunales y doctor en jurisprudencia, especializado en procesos de sensibilidad social. Tiene amplia experiencia como consultor en temas de política pública y actores de la economía real y social. Se ha desempeñado como asesor ministerial en manejo político y también asesor parlamentario. Ha administrado con éxito varias crisis reputacionales en el ámbito privado y también en organizaciones sin fines de lucro e industrias. Muchas gracias, Pedro, por acompañarme. Gracias, Marjorie, por la invitación, encantado. Pedro, ¿cómo podemos definir lo que se viene en este 2024? Bueno, varias cosas, ¿no? Digamos, y creo que hay que recurrir a las cifras, que es lo que más nos ayuda a objetivizar la discusión, ¿no? Perfiles de Opinión lanzaba finalmente esta última encuesta de finales de enero, en donde hay, digamos, un tema bastante interesante que es la caída del pesimismo. Uh-huh. No hay que olvidar que el 2023, digamos, rompió récords en el ámbito del pesimismo. 9 de cada 10 ecuatorianos en promedio, de acuerdo a la misma Perfiles de Opinión, se manifestaban su pesimismo de la situación, ¿no? Parece que, digamos, la gestión de Noboa ha logrado bajar finalmente esos niveles a 5 de cada 10, es decir, tenemos a 5 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas optimistas del presente y pesimistas del presente, 5 de cada 10 también, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno hurga un poquito más, se da cuenta finalmente que ese optimismo alcanzado es bastante frágil, ¿no? Porque la misma encuesta, al consultar, evidentemente, cuál es el principal problema de la gente actualmente, 8 de cada 10, ¿no es cierto?, es el tema de finalmente la violencia y la inseguridad, pero cuando finalmente uno le pregunta con relación al tema del optimismo cómo cree que va a resolverse la crisis de la violencia y la inseguridad, 7 de cada 10 creen que, digamos, esa situación va a empeorar o va a seguir igual. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente, digamos, esto nos podría demostrar que el optimismo alcanzado, ¿no es cierto?, es un optimismo bastante frágil finalmente de sostener. Vemos este optimismo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la gente sigue pensando que la inseguridad y la violencia va a crecer, entonces no hay como una correlación. Y la ciudadanía finalmente es vulnerable, digamos, a todos los intentos de persuasión también desde diferentes actores y la coyuntura. Tenemos un año que es preelectoral, por no decir electoral, y todo está también ya enmarcado en lo que serán las próximas elecciones. La gente que con 5 de cada 10, me dices, es decir, 5 estamos optimistas y 5 no tanto. ¿Cómo manejamos al otro 5%? Y si no es tan real finalmente la seguridad o la aspiración de que cosas positivas ocurren, ¿qué debemos hacer para mejorar en general estas cifras? Y más que un tema de medición,
que se puede influenciar por la opinión pública, en la vida real, ¿cómo hacemos para no vivir en una burbuja? A ver, digamos, las lecturas políticas nos obligan, con la rigurosidad del caso, a lanzar hipótesis. La primera hipótesis que uno tiene que lanzar es cómo finalmente, si, digamos, se logra bajar el pesimismo casi 4 puntos o 5 puntos, cómo finalmente la gente cree que su situación no va a mejorar o incluso sostiene que va a empeorar. Esto nos podría demostrar que finalmente la gente está tan necesitada y tan huérfana de esperanza y expectativa que, a pesar de que sabe que el tema es momentáneo, ¿no es cierto?, eso cambia su humor social. Esa podría ser una hipótesis, digamos, porque no tenemos la suficiente evidencia científica para demostrarlo. Es decir, la gente ahorita tiene tal necesidad de aferrarse a lo que sea, aunque sea momentáneo, que logra revertir finalmente su humor social. ¿Cómo reviertes para que ese humor social sea estable y sea sostenible? Yo creo que con evidentes resultados finalmente, ¿no? Y a pesar de que la criminalidad ha bajado, que las muertes violentas han bajado de acuerdo a cifras oficiales, aún existe la percepción finalmente del miedo, ¿no es cierto? Aún existe la percepción de la violencia, la inseguridad. Entonces, solamente cambiando las estructuras, solamente resolviendo el problema, digamos, de raíz, podrá revertir el humor social. ¿Y por qué es tan importante el humor social? Porque cuando tú tienes una sociedad, digamos, altamente pesimista, ¿verdad?, no tienes un margen de maniobra mayor para tomar decisiones. Es decir, el humor social es clave en ese sentido, ¿no? Y a ese, digamos, humor social hay que sumarle una segunda cifra que nosotros siempre regresamos a ver en las mediciones que hace Perfiles de Opinión, que es la credibilidad en el Estado. Durante el 2023, solo 2 de cada 10, digamos, creían en el Estado. Hoy esa cifra ha mejorado, pero de todas maneras, digamos, esas cifras siguen siendo bastante delicadas y vulnerables, de acuerdo finalmente al resto de preguntas que hace la misma encuesta, ¿no? Hemos notado también que esta credibilidad en el Ejecutivo también se ve reflejada en el Legislativo. O sea, hemos logrado ver, después de muchos años que no habíamos tenido, digamos, esta dinámica, que si se ponen de acuerdo estos dos poderes del Estado, la lectura ante la ciudadanía pues es la misma, y mejoran, no sé si proporcionalmente, pero digamos, sí ha mejorado. Pero va a llegar un momento en donde pues ya empiezan a tomarse decisiones y disputas. ¿Vamos a mantener quizá esta sensación de la ciudadanía respecto a nuestras instituciones actualmente, o vamos ya a comenzar a ver la diferenciación, verdad? A ver, hay dos cosas y dos elementos que son fundamentales ahí. Primero es el escenario en el que la política se está jugando en el Ecuador. En el 2023 se profundizó la guerra interfunciones. Solo regresemos a ver lo que fue el 2023. El primer semestre, ¿no es cierto?, donde de las 5 funciones del Estado, 4 estaban en guerra interfunciones, digamos, ¿no? Y la justicia está en disputa en el Ecuador. Estuvo en el 2023 y lo está ahora, ¿no? El segundo elemento finalmente es el segundo semestre del 2023. Fuimos una república, ¿no es cierto?, de 5 funciones del Estado con una menos, ¿no es cierto? Y a pesar de esa una menos, la disputa entre funciones, entre instituciones, la guerra digamos, institucional no se limitó finalmente y no se debilitó. Ahora iniciamos el 2024, ¿no es cierto?, con quizás uno de los males más grandes que tiene el Ecuador, que es el encargo, digamos, ¿no? Ahorita tenemos la justicia, sus 2 instituciones más importantes están encargadas. Eso debilita la institucionalidad, y al debilitar la institucionalidad, lo que representa es que no puedes dictar política pública y no puedes resolver los problemas de la ciudadanía. Si la ciudadanía, de una u otra manera, lo lanzo como hipótesis igual, no es tan permeable finalmente a la guerra interfunciones, a la desinstitucionalización, sino a que no se resuelvan sus problemas, ¿no? Pero el problema está en que cuando no tienes instituciones fuertes y una estructura fuerte de instituciones, los problemas de la gente no se resuelven. Entonces es un círculo vicioso finalmente, ¿no? Pero lo que usted dice es clave. El año electoral va a determinar, ¿no es cierto?, en que haya más tensión o menos tensión entre ejecutivo y legislativo. Es decir, recién estamos nosotros probando las mieles de la luna de miel, ¿no es cierto? Digamos, las mieles de recién acaba de ser electa la asamblea, electo el ejecutivo. Hay evidentemente, digamos, una gran operación política de parte del gobierno de Noboa, que ha logrado finalmente aprobar todas las leyes de urgencia económica que ha necesitado, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a lograrlo finalmente? Y ese hasta cuándo es hasta que se active el calendario electoral. Sí, en 3 meses de gestión de la Asamblea Nacional se han aprobado 13 proyectos de ley de relevancia, algo que no veíamos en años anteriores. En la coyuntura, por supuesto, la capacidad con la que han sido desarrollados los proyectos y muchos otros temas influyen en esto.
pero existe esta voluntad, existe una sensación que creo que ha permeado hacia la ciudadanía y ve con mejores ojos. Hemos pasado como legislativo de un 2% de credibilidad y confianza a un 67% en menos de 3 meses. El tema es el lograr mantenerlo y que esto luego se vea reflejado en la vida de la gente, y pues todas estas decisiones son a largo plazo, Pedro. Entonces, los actores políticos que se van a enfrentar, digamos, a este año en medio de la violencia, también quizá, no sé si es una pseudo sensación de tranquilidad en ciertos lugares, ¿cómo tienen que comenzar a trabajar? A ver, digamos, yo creo que es fundamental el procesamiento de la información. Es decir, el Ecuador es en sí mismo un país altamente deficitario de generación de información. Es muy difícil que tengamos información cuantitativa y cualitativa. El gobierno de Lasso ni siquiera pudo lograr hacer un censo que no esté cuestionado, ¿no? Entonces, creo que los actores políticos finalmente que entran al ruedo electoral, o los que no entran al ruedo electoral, tienen que basar finalmente la toma de decisiones con base a información cuantitativa y cualitativa, que es algo que finalmente no tenemos. Lo segundo, claro, es ver cómo finalmente la coyuntura no te absorbe, ¿no es cierto? Es decir, cómo pasamos a ser de un país que apaga incendios a un país que cambia, digamos, las estructuras de las relaciones de poder, las estructuras, digamos, que generan los problemas que ahorita la ciudadanía te está evidenciando, ¿no? Creo que esas son dos claves que en un país como el Ecuador son tan difíciles de conseguir, ¿no? Tenemos ahora la consulta popular. Probablemente, digamos, tiene también fines políticos. ¿Cómo va a ser este ejercicio en la consulta popular? Hace no mucho tuvimos ya una consulta popular que en realidad lo que hizo fue reflejar el desencanto de la ciudadanía, digamos, a quien estaba en el poder. Ahora tenemos que hacer la misma lectura, es decir, el apoyo a la consulta existe una alta correlación y es proporcional al apoyo del Ejecutivo. ¿Veremos alguna diferencia en alguna de las preguntas? A ver, siempre finalmente en el Ecuador se ha caracterizado por eso, en que las consultas populares son referéndums de popularidad de quien los convoca. Ahí está la clave finalmente, ¿no? No necesariamente es al gobierno de turno, sino es quien los convoca. Quizás ese fue el mayor error de Guillermo Lasso, es decir, adueñarse de una consulta popular que podía generarla desde la sociedad civil. Es decir, recordemos que Guillermo Lasso tenía una fundación, Ecuador Libre, que podía servirle finalmente de ciudadanización de sus posturas, ¿no es cierto? No lo hizo, ese fue el resultado. Ahora vemos que finalmente la consulta popular, de acuerdo a las cifras de perfiles de opinión, tiene una alta valoración positiva para el gobierno. Es decir, la mayoría de preguntas, ¿no es cierto?, antes de que sean calificadas por la Corte Constitucional, porque esto fue en los últimos días de enero, la mayoría de preguntas tenían por sobre el 90% de votación afirmativa, salvo la pregunta que tiene que ver con el tema del trabajo por horas. Esa tenía una valoración aún positiva, pero mucho menos del 90%, me parece que estaba en 58 o en 60, 6 de cada 10 votarían que sí, finalmente, ¿no? Pero eso está ligado a la aprobación y la valoración de gestión positiva del gobierno de Noboa, que de acuerdo a esta misma encuesta tiene unas cifras bastante interesantes, ¿no es cierto? Daniel Noboa tiene valoración de gestión más del 80%, imagen más del 80% y credibilidad más del 80%. Sin embargo, cuando uno regresa a ver las otras preguntas que hace la misma encuesta, nos saltan temas muy interesantes, como por ejemplo, la encuesta le pregunta a la gente, ¿usted cree que el gobierno ya tenía un plan para enfrentar la crisis de violencia e inseguridad? ¿No es cierto? Solo 4 de cada 10 decían que no tenía un plan y que lo diseñó en medio de la crisis de inseguridad. Y 3 de cada 10 dice que no tiene un plan y que está improvisando. Es decir, y podemos lanzarlo como hipótesis, la valoración positiva de gestión de Noboa finalmente es a estos resultados inmediatos, pero no puede no ser sostenible en el tiempo. Puede un hecho finalmente hacer caer finalmente esa buena valoración, esa buena credibilidad y esa buena imagen, ¿verdad? Y que repercuta finalmente en el tema de la consulta popular. Pero tú eres coautor del libro titulado La sociedad del mito, reputación y posicionamiento en tiempo de narrativas en disputa. Entonces, esta valoración positiva del presidente es un espejismo, es una realidad. Yo creo que es una realidad, pero bastante frágil, ¿no? Un poco lo que planteaba, es decir, es bastante frágil porque si bien, digamos, la gente está consciente que los resultados que está teniendo el gobierno son momentáneos, no son estructurales, no van a cambiar su vida a largo plazo, está medianamente contenta porque se aferra, digamos, a una esperanza momentánea, ¿no?
El problema de las esperanzas momentáneas finalmente es que no cambian la realidad y que están sujetas a, en un país como el Ecuador, en donde todo cambia en 24 horas, que pueda revertirlo de manera inmediata. Yo quiero volver a hablar, digamos, del fenómeno de Guillermo Lasso. El fenómeno de Guillermo Lasso fue en el 2021, ¿no es cierto?, cuando gana las elecciones de en junio. Lasso tenía una valoración de gestión, ni siquiera credibilidad, valoración de gestión, a un mes de sentarse, de más del 70% de acuerdo a Ipsos, ¿no? Pero finalmente, y eso era antes de la vacunación, logra reducir, digamos, igual el pesimismo. Sin embargo, explotan las crisis carcelarias y las masacres carcelarias en diciembre, y ya para enero el humor social había caído significativamente y las cifras de Lasso empezaban a caer. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un Ecuador tan frágil finalmente, donde todo puede suceder, las cifras de valoración, si están sujetas a una esperanza momentánea, son bastante frágiles finalmente de sostener, ¿no? Bueno, al final el tiempo ha pasado tan rápido, es como que no terminamos de racionalizar todo lo que ha ocurrido en este año, ¿verdad? Tenemos una combinación entre democracias plebiscitarias que no terminan tampoco de consolidarse, y ya estamos nuevamente sobre otro capítulo, ¿verdad? Electoral, en medio de una crisis sin precedentes de temas de violencia. Y aquí entra un actor importantísimo, que tú lo mencionaste hace un momento, que es el sistema de justicia. Y Ecuador adolece de esta débil institucionalidad en general, ¿verdad? Pero quizá una de las más perjudiciales es justamente la relacionada con el sistema judicial. Y aquí entonces, ¿cuál es el principal desafío para mejorar este sistema? Capacitación, depuración. ¿Qué más tenemos que hacer? Y es posible porque venimos décadas hablando de lo mismo, ¿verdad? Y mira cómo estamos. El Ecuador se ha caracterizado porque la justicia está en disputa, ¿no? Desde Febres Cordero poniendo las tanquetas alrededor de la Corte Suprema de Justicia, Lucio Gutiérrez finalmente con mayoría en el Congreso destituyendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, finalmente Rafael Correa cambiando toda la estructura con la Constitución. Es decir, siempre de una u otra manera la justicia ha estado en disputa y siempre ha sido finalmente la disputa de los poderes políticos y económicos, digamos. No creo que solo tiene que ver con el tema político. Eso involucra el cambio de estructuras, digamos. Es decir, yo no soy muy creyente solo de la voluntad política. La voluntad política no existe. La educación finalmente a veces es un argumento que es muy a largo plazo y que no responde a las necesidades. Es decir, tiene que haber leyes, tiene que haber normas, tiene que haber estructuras que limiten el poder político, que finalmente impidan que el poder político pueda cooptar, digamos, la justicia. Es decir, no es solo un tema de voluntad política, es un tema de cambiar totalmente las estructuras jurídicas, etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, vemos que le dificultó tanto a la Corte Nacional de Justicia elegir a su presidente porque finalmente el proceso a la larga de votación no se dio. Es decir, hay que aprender de las lecciones, hay que mejorar los procesos, hay que tener normas clarísimas y hay que tener sobre todo normas que eviten la discrecionalidad, ¿no es cierto?, de quienes toman las decisiones. Bueno, pero estas normas justamente están hechas por quienes toman las decisiones. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos como ciudadanía? Tú tienes en tu libro, tienes una frase que me gustó mucho y que la anoté. Dice, tan importante es la identificación de lo que se dice como la comprensión de lo que no se dice. Totalmente de acuerdo. ¿Qué lectura hace la ciudadanía respecto a lo que no se dice? Que debemos, tú lo mencionas además, debemos considerar el discurso y el contexto. Totalmente. Creo que a la ciudadanía le dificulta mucho entender estos problemas que a veces están arriba, pero sí se convierte finalmente en un reducto de escrutinio social cuando no se resuelven sus problemas, ¿no? Cuando la justicia no responde finalmente a sus demandas, a sus necesidades, etcétera. Creo que finalmente la movilización social es importante, creo que, otra vez, la generación de información es importante. Es decir, hay organizaciones que hacen un trabajo fabuloso de darnos información, sobre todo a quienes intentamos hacer análisis, ¿no? Porque muchas veces desde el Estado no tienes información, ¿no? Es decir, no tienes información sobre el comportamiento finalmente del legislativo, de la justicia, etcétera. Hay organizaciones que lo hacen, pero siguen siendo bastante deficitarias y escasas, ¿no? Yo creo que la mejor manera de empoderar finalmente una ciudadanía es darle información para que esa herramienta se convierta en conclusiones y esas conclusiones se conviertan en exigencias sociales, ¿no? Y creo que en eso hay una deuda pendiente, ¿verdad? De hecho, la ausencia de información veraz, contrastada, oficial,
pues alimenta este ecosistema de mitos, de aforismos, y vuelve más difícil pues la eliminación de estos mitos o finalmente como tú lo mencionas siempre, el ser capaz de con hechos desmontar estos aforismos. ¿Cuáles crees que son estos aforismos más implantados en nuestra sociedad que además son dañinos? Creo que hay uno que tengo entre ceja y ceja, digamos, ¿no? Porque es una pregunta que hubiese pensado muchísimo, pero hay una que lo tengo entre ceja y ceja, que es este populismo antipolítica, digamos, ¿no? Esta lógica, además de que todas las narrativas de todos los actores sociales siempre atacan a la política, ¿no? Es decir, la política es la corrupta, la política finalmente es la que hace daño, y no es así, digamos. La política es la herramienta que nosotros tenemos para como sociedad no matarnos entre todos. O sea, la política es, digamos, esa herramienta maravillosa que nos ayuda a bajar las tensiones, a administrar las tensiones, a tener válvulas de escape, etcétera. Pero claro, está bastante de moda que un político en campaña se presente como no político, por ejemplo, ¿no es cierto? Que la no política gane en las elecciones, que finalmente la no política, que es muchas veces hacer lo correcto y tomar decisiones complejas, no sean tomadas finalmente porque son cuestiones de política, ¿no? Creo que el aforismo más grande es la corrupción en la política y la política como el centro de todos los males, y no creo que es así finalmente, ¿no? Es decir, claro. hay un sketch de un humorista argentino que me gusta mucho, que él dice: la política no es la que se cola en la cola del supermercado, la política no es la que se pasa el semáforo en rojo, la política no es la que maneja borracho, ¿no? Es decir, hay una corresponsabilidad evidentemente, pero claro, muchas veces es más fácil echar la culpa a la política, ¿no es cierto?, de absolutamente todos los males. Creo que el populismo antipolítica tiene que acabar en el Ecuador. Creo que finalmente la ciudadanía debería estar mucho más empoderada para votar por políticos, porque finalmente los que tienen que tomar las decisiones de este país deben ser políticos. Pero ¿cuáles son estos puntos de inflexión que nos van a ayudar a desmontar este aforismo? Es decir, ¿en dónde intervenimos para empezar a cambiar? Sabemos que es a través de hechos, pero ¿qué tipo de acciones? Digamos, yo creo que eso, proveer de muchísima información para que estas cosas finalmente no encuentren un asidero en la realidad, ¿no es cierto? Es decir, qué sé yo, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo ahorita, ¿no es cierto? Guillermo Lasso utilizó muchísimo, ¿no es cierto?, esta narrativa de a mí no me dejó gobernar la asamblea, finalmente porque me boicoteó todo, pero las cifras te decían todo lo contrario. La anterior asamblea, ¿no es cierto?, de 9 proyectos de ley enviados por Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, aprobó 4, ¿verdad? Estaba en proceso de aprobar o de discutir 3 y solo había, digamos, negado 2. Entonces, el momento en que provees información, evitas finalmente que las narrativas que no tienen asidero en la realidad se coloquen, y eso ayuda a tener un escrutinio mucho más claro de parte de la ciudadanía. Y con los mitos, ¿cuáles son los mitos también que quizá es más fácil de desmontar? Pero igual hay un trabajo que hacer y muchos mitos que han sido perjudiciales, han sido perniciosos para la clase política, y por supuesto eso luego se ve reflejado en poco desarrollo, en políticas públicas inestables, en incapacidad de gobernar, de llegar a acuerdos. Creo que uno de los grandes mitos es que a la gente no le importa la política. Eso es un gran mito y además que no tiene ningún asidero en la realidad. No le importa este tipo de política. Pero la gente hace política todo el rato, en su casa, en su colectivo, en su liga barrial, en su familia, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo, digamos, de mitos finalmente alimentan, otra vez, el populismo antipolítica, que para mí ya es un aforismo, ¿verdad? Pero que sí debería como no tomarse en cuenta, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, a los jóvenes no les interesa la política. No es real finalmente. A los jóvenes no les interesa este tipo de política, pero ejercitan política, viven política, trabajan con política, ¿no? Bueno, definitivamente hay mucho que trabajar. ¿Cuál sería un mensaje para poder decirle a la audiencia respecto a pues, estar bien informados, a tomar buenas decisiones, pero también a ser parte de la solución respecto a eliminar estos mitos, estos aforismos que tanto daño hacen en nuestra sociedad? A veces soy como muy reacio de cargarle la responsabilidad a la gente, ¿no? Sí, la gente ahorita está intentando sobrevivir, alimentarse, trabajar, y además viene una persona en la televisión y le dice, y usted tiene que hacer esto, usted tiene ¿no? que, claro. Claro, a veces no soy... Infórmese bien. Exacto, digamos, ¿no? Eso le va a costar. Pero creo que de todas maneras somos o vivimos, digamos, en el momento de la historia en donde más acceso a la información tenemos, que puede ser perjudicial también, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que tener es la capacidad de dudar de absolutamente todo, de contrastar de absolutamente todo, de no creer en lo que se lee de manera, digamos, primaria,
y sí, digamos, empezar a buscar otro tipo de fuentes de información que son válidas. Desde claro, la democracia liberal diría, no me pongas tanto peso al ciudadano, ¿verdad? Para eso estamos los políticos, para tomar las decisiones y sí hacerlo con responsabilidad. Y la política utilizada como una herramienta, y lo que tú me has dicho varias veces en otros espacios, e incluso en este espacio, es la herramienta no debería ser juzgada, lo que tiene que ser juzgado es el comportamiento social que está detrás de estas herramientas. Exactamente, porque somos un país en donde mañana aparece un loco matando con palas y nosotros eliminamos las palas. Es decir, el problema nunca está en el instrumento, siempre está en el comportamiento, y hay que tener un escrutinio del comportamiento y ver si es que el instrumento vale o no finalmente. ¿No? Pedro, me quedo con este mensaje. Muchas gracias por acompañarnos. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Recordemos que tenemos que entender este año como un año determinante para el país. Tenemos que tomar buenas decisiones en una consulta popular, una consulta que puede apalancar, sí, una nueva etapa de aceptación del Ejecutivo. Puede ser también el impulso a nuevas figuras, nuevas candidaturas para las siguientes elecciones. E incluso en el caso del gobierno lograr generar una estructura territorial que actualmente no posee. Es que la política nunca es estática y por esta razón, aparte de las perspectivas que nos ha comentado nuestro invitado Pedro Donoso, es necesario que hagamos un seguimiento continuo a la coyuntura política, a las narrativas que hemos hablado, pero sobre todo a los hechos, a analizar el comportamiento de diferentes actores y poder generar una perspectiva y un escenario que nos permita tomar decisiones. Esperamos de nuestra clase política la madurez y el desprendimiento necesario para alcanzar acuerdos más allá de estas mayorías móviles o intereses. Si bien la mayor parte de los ecuatorianos son escépticos, hoy el 50% es optimista y la esperanza es lo último que se pierde. Así que esperamos que este nuevo año sea recordado como un año de consensos, de estabilidad y superación para todos. Soy Marjorie Chávez, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.